con Juan Miguel Ramírez Sánchez aquí en su casa en Celaya, Guanajuato. Estamos conversando sobre varios temas, sobre su obra, sobre sus escritos y sobre su labor y su trayectoria. Pero hoy justamente Guanajuato es cuna de la independencia, pero lamentablemente hemos visto que han existido rezagos importantes, retrocesos en toda esta lucha que hemos venido platicando sobre el sindicalismo, sobre las aportaciones de los grandes liberales, de los grandes pensadores mexicanos, un guanajuatense destacado, el intelectual más importante del siglo XIX, Ignacio Ramírez el Nigromante, y ve las condiciones en las que nos encontramos hoy en el estado de Guanajuato. Un crecimiento económico, sí, monumental, donde la entidad aporta grandes cantidades al Producto Interno Bruto en la República. Pero ¿qué hay de el desarrollo económico, que tiene que ver fundamentalmente con la calidad de vida de los guanajuatenses? Hoy Guanajuato es primer lugar en homicidios dolosos. Hoy Guanajuato primer lugar en feminicidios. Primer lugar en asesinato a los policías municipales. Verdaderamente no hay Estado de Derecho, no hay gobernabilidad, no hay gobernanza y aumentan los impuestos, adquieren deuda. En este lugar donde presumen que hay tanto crecimiento económico, les hace falta un montón de recursos que les obliga entonces a adquirir un montón de deuda y a seguirle incrementando los impuestos a los contribuyentes. ¿Qué opinas al respecto de estas dos áreas de conocimiento que muy pocas veces vemos que tenga comprensión el gremio empresarial respecto a lo que ocurre en materia de crecimiento económico y a lo que ocurre en materia de desarrollo económico aquí en la entidad de Guanajuato? Efectivamente, hay crecimiento económico en algunas partes, en algunas ciudades de Guanajuato. Sí. Pero el crecimiento económico no es igual al desarrollo económico. Hubo crecimiento económico en el Porfiriato y muchas veces ahora se quiere ensalzar la figura del general Porfirio Díaz porque hubo crecimiento económico, pero ese crecimiento económico estuvo vinculado, por ejemplo, el desarrollo textil al capital principalmente francés, y donde se llevaban la inmensa mayoría de los recursos que se donaban a Francia y los salarios eran muy pocos. Hay que recordar que como no hubo desarrollo económico, pero sí hubo crecimiento, por ejemplo, textil, hubo la matanza en Río Blanco de los textileros de la fábrica más moderna del mundo que estaba en Veracruz en ese momento. Mataron a decenas de trabajadores porque había crecimiento económico, pero no había desarrollo económico. Lo que se requiere es una combinación de las dos cosas, que haya crecimiento económico, que haya fábricas. Nosotros fíjate, queremos en aquel principalmente momento nacionales, ¿verdad? con Porfirio Díaz la lucha comienza por la cuestión política. Necesitamos democracia, pero eso despierta la injusticia que habitaba en el pueblo mexicano en materia de desigualdad, en materia de rezago educativo, un montón de analfabetismo, que fueron las grandes contribuciones que hizo la Revolución Mexicana, erradicar el tremendo analfabetismo que padecía la República. Sí, con esa similitud podemos decir que son 30 años de gobierno panista, 30 años de gobierno porfirista, donde hubo crecimiento económico, pero no hubo desarrollo económico. Por ejemplo, aquí los intelectuales se ven, los que escriben, por ejemplo, los periódicos, se ven inhibidos si hablan en contra de las políticas gubernamentales panistas en Guanajuato. Pueden hasta perder la vida. Pero si unas personas de los desaparecidos exigen que el procurador, el que va a hacer el seguimiento a esos desaparecidos, se cambie porque no tiene el perfil, pues son golpeadas, son golpeados, son metidos a la cárcel. Pero eso mismo pasa con otras cosas, ¿no? Entonces uno va viendo aquí que hay descontento. Ese crecimiento económico en algunas ciudades
no ha impedido el descontento en esas mismas ciudades y en todas las demás ciudades que no hay crecimiento económico. Porque cuando hay crecimiento económico, la gente por lo menos tiene trabajo mal pagado, con pocos beneficios de seguridad, pero dicen, bueno, pero hay trabajo. Pero en todos los demás municipios no hay trabajo. En la inmensa mayoría de los municipios guanajuatenses no hay trabajo. Está mal, estamos mal. En efecto, incluso el propio gobierno del estado de Guanajuato ha amenazado salirse del pacto fiscal porque piensan que el crecimiento económico aquí sucedía de forma aislada al resto de la república y no apelan a que tuvieron una serie de privilegios desde el gobierno federal cuando comandaba el gobernador Vicente Fox cuando asciende a la presidencia de la república, pues obviamente consciente al estado de Guanajuato porque además aquí asienta su centro, sus fundaciones y su casa nuevamente. Sí, son las equivocaciones de no conocer la historia. Fíjense, yo siempre hablo de historia, pero también hablo de las cuestiones actuales. Por ejemplo, hoy, ¿cómo es posible que Guanajuato quiera salirse del pacto federal si Guanajuato no tuviera hasta este crecimiento económico que tiene, si no hubiera sido por la refinería de Salamanca? Cuando se crea la refinería de Salamanca aquí, la gente, desde el punto de vista económico, les dicen que está mal. Dice, pero es que el petróleo hay que traerlo desde el sureste, hay que crear ductos para traer el petróleo, etcétera. Hay que crear las fábricas aquí donde no está el petróleo. Entonces todo esto es más difícil. Desde el punto de vista económico, no fue una buena decisión crear aquí la refinería de Salamanca, pero desde el punto de vista político y para el futuro desarrollo, no solamente de ese estado, sino de los estados vecinos, la creación de la refinería de Salamanca fue muy importante. Entonces eso demuestra que con recursos que no fueron de Guanajuato, se creó la refinería, y esa refinería ayudó al crecimiento económico y al poco desarrollo económico que tenemos en Guanajuato. Entonces se les olvida. Por eso hay que estudiar historia y esa historia hay que representarla en este momento. Exactamente, el pasado es viviente, se recrea en el presente, nunca muere, porque apela a la nueva política, sobre todo los neoliberales del régimen bipartidista, a que el pasado es un bloque que de pronto desaparece o que se quedó ahí congelado y que no tiene repercusiones ni implicaciones en lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Claro. Sí, es muy importante de nuestra historia. ¿Tú qué piensas que se debería hacer para recuperar la cohesión social y el sentido de pertenencia aquí en Guanajuato? Primero, lo que se tiene que hacer es realmente que haya un gobierno democrático. Y digo esto porque pareciera que cada 6 años, que cada 3 años elegimos a nuestros representantes, pero estamos en cierto sentido como en el porfiriato. En el porfiriato, Porfirio Díaz se reelegía y ganaba las elecciones. Aquí el PAN ha venido ganando las elecciones cada 3 o 6 años, Sí. pero es por todo ese voto cautivo que ha generado, por todos esos recursos económicos que en lugar de repartirlos como dádivas, de repartirlos como base de los futuros votantes, como compra de exvoto, se debían de distribuir a toda la sociedad. Entonces, primero necesitamos, para que haya cohesión, para que haya convivencia realmente en este estado, necesitamos democracia. Necesitamos que no se compre el voto, que no se tengan cientos, miles de trabajadores en los municipios, en el gobierno del estado, esperando los procesos electorales para realmente, entre comillas, trabajar. Ahorita hay miles de trabajadores en Guanajuato que se les está pagando con los impuestos de nosotros, que no están haciendo nada, pero que a los próximos meses son los que van a organizar las caravanas, los carruseles, la votación para que continuemos nosotros y nos hagan creer que hay democracia cuando no la hay, cuando la mayoría del voto es un voto cautivo, un voto comprado. Necesitamos también que el desarrollo sea un desarrollo para todos, que haya una revolución cultural, una revolución deportiva, que los recursos realmente lleguen a todos.
Y se pueden llegar, no hay que darles un peso a cada quien, pero si en todos los barrios hay casas de cultura, si en todas las comunidades hay casas de cultura, si en todas las colonias que lo requieran hay casas de cultura, nosotros nos ayudamos para la inseguridad, nos ayudamos para elevar nuestro espíritu, para hacer cosas que van a hacer de nosotros buenos ciudadanos. Pero si eso mismo hacemos en el deporte, no una liga, 2 ligas, 3 ligas, una liga en cada colonia, una liga en cada barrio, una liga en cada comunidad, en cada delegación, en cada subdelegación, y que esas después compitan contra ellas mismas y luego después compitan contra los otros y luego contra los otros, y que tengamos al final los 2, 3 equipos más representativos de fútbol, de voleibol, de béisbol, de natación, etcétera, en el deporte, y eso mismo en la cultura, solamente por decir 2 ejemplos, eso mismo en la cultura, que tengamos los grupos representativos de teatro, de música, de ballet folclórico, etcétera, y tengamos nosotros competencias, por ejemplo en cultura, en todos los niveles, para que después tengamos nosotros grupos representativos, y estos grupos representativos a su vez se vayan a Cortázar, se vayan a Villagrán, se vayan a los Apaseos, etcétera, y que compitan entre todos. Eso nos da tranquilidad, nos hermana. ¿Qué crees que esté implicado en el próximo proceso electoral aquí en el 2021? ¿Qué estará en juego? Justamente ahora, cuando pasamos a un nuevo paradigma de dinámica electoral, porque se dio fin al régimen bipartidista, este duopolio político que buscaba emular las prácticas democráticas de los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre se ha buscado simular y tratar de ir en esa sintonía, de apelar a funcionar nuestra democracia según los intereses y condiciones que padece los Estados Unidos de Norteamérica, sin atender nuestra propia idiosincrasia, y que tenemos condiciones verdaderamente distintas, proporciones distintas en el quehacer político. Por eso Morena se posiciona como un fenómeno mundial político que termina con el bipartidismo, y ahora ocurre una nueva dinámica. ¿Qué sucederá ahora entonces en el 2021, donde es un nuevo parteaguas para el quehacer del presidente Andrés Manuel López Obrador para el cierre de su sexenio? Yo creo que está en juego en el 2021 la continuación de la política anterior, de la política que todos los días vemos que era una cosa cochina, horrible, de corrupción, de enriquecimientos ilícitos, de fortalecimiento de empresas que no metían dinero, que robaban, etcétera, toda una serie de cosas malas. Y entre esas también, decía yo, las compras del voto. Debemos de terminar con todo lo del pasado. Entonces, el futuro, el 21 es, o continuamos con todo lo feo del pasado, o buscamos desterrar todo lo feo del pasado y empezamos a construir lo bueno, lo que nos va a hacer mejores ciudadanos. ¿Algo que quisieras agregar antes de cerrar esta conversación? Pues que les deseo a todos que estas fiestas patrias sean bonitas, que recuerden que nuestra independencia fue dolorosa, fueron 300 años de sometimiento a un país, a España, y que en estas fechas nos liberamos, buscamos nuestra independencia, fuimos independientes. Con esa idea, luchemos por ser independientes. Todos, todos, todos. Muchísimas gracias, Juan Miguel Ramírez Sánchez, por haber conversado con nosotros en este espacio y habernos recibido aquí en tu casa. Gracias a ti, Eric, por habernos invitado a tu programa. Muchas gracias, estoy muy agradecido. Y le agradezco mucho a usted por habernos sintonizado en este espacio de Uno por Una Opinión y Libertad. Yo soy Eric Javier Huerta y espero verlo en una próxima emisión. Hasta luego.